Comúnmente en investigaciones se habla sobre variables cuyos datos son de tipo numérico, como lo es el tiempo, la estatura, el peso, la distancia o una calificación. Yo soy Luis Barrios y hoy les hablaré de variables cuantitativas. Ejemplo en R, tablas de frecuencias e histograma. En el video de variables cualitativas tratamos el ejemplo de los 30 estudiantes universitarios, el cual fueron registradas las variables periodo, programa y nota. En dicho video les mostré una forma de ingresar los datos de cada variable en R y generar la base de datos. En este video trataremos la variable nota, que es una variable cuantitativa continua y corresponde a la calificación del estudiante obtenida al final del curso de estadística nivel 1 en una escala de 1 a 5. Por ejemplo, aquí notamos que la variable nota tiene datos de 3, 3.9, 3.5 en adelante. Ingresada la variable nota en R, solo nos resta realizar los procedimientos de tablas de frecuencias e histogramas. Antes de generar la tabla de frecuencias de una variable cuantitativa, necesitamos conocer la cantidad de datos y lo podemos hacer con la función len. En este caso la llamé n. Ubicamos al cursor al inicio del procedimiento, presionamos el botón Run. Para mostrarlo en R, simplemente digitamos el nombre del procedimiento, que es n, y presionamos el botón Run. El siguiente paso es conocer o decidir en cuántos intervalos o clases agruparemos los datos, los 30 datos. Para ello podemos utilizar la regla de Sturges, que simplemente es 1 más 3.3 logaritmo en base 10 de la cantidad de datos, que en este caso es n. A este procedimiento le llamé K. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento, presionamos el botón Run y mostramos en R presionando el botón Run. Tenemos cantidad de datos 30 y intervalos, clases o grupos 6. El siguiente paso de procedimientos es conocer el rango de los datos. Simplemente lo calculamos como el máximo de la variable nota menos el mínimo de la variable nota. A este procedimiento lo llamé rango. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos la tecla Run y lo mostramos en R simplemente digitando el nombre del procedimiento. Presionamos el botón correr. Finalmente calculamos la amplitud de cada grupo o intervalo. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo el rango entre la cantidad de intervalos. A este procedimiento lo llamé A. Presionamos el botón Run y lo mostramos en R como A. Presionamos el botón Run. Entonces aquí tenemos en R, en la consola, que el rango es 1.7, el dato mayor menos el dato menor. La amplitud es 0.283. Antes de generar la tabla de frecuencias en R, se debe construir un histograma sencillo, utilizando la función his e indicando que de la variable nota me genere intervalos de ancho A. Para mostrarlo, en la consola de R ubicamos el cursor al inicio del procedimiento, que en este caso lo llamé histograma, y presionamos el botón correr. Se nos muestra en la zona administración de trabajo. Un histograma es simplemente un gráfico de barras cuyo ancho es la amplitud que estuvimos hablando anteriormente, que era 0.283. Todas las barras son igualmente espaciadas. El eje X corresponde a nuestra variable de interés, que es nota, y el eje Y
es simplemente la frecuencia. La tabla de frecuencias también requiere del paquete Agricol, que se debe instalar en R. En el video de variables cualitativas le mostré cómo instalar en R una librería cuando no se dispone de él. Ubicamos el cursor al inicio de la función library para invocar el paquete, presionamos el botón correr y el procedimiento para crear la tabla de frecuencias es la función table.frec del histograma. Este procedimiento lo llamé TF. Ubicamos el cursor al inicio y presionamos el botón correr y lo mostramos en la consola simplemente escribiendo o digitando TF. Presionamos el botón correr. La tabla de frecuencias nos muestra los intervalos o clases, que son 6 como se indicó anteriormente. Por ejemplo, la primera clase o primer intervalo va de 2.6 a 2.883, donde 2.6, que es el límite inferior del intervalo, es simplemente el dato mínimo de la variable nota, y el lado superior del intervalo, que es 2.88, es simplemente el lado inferior más la amplitud, que recuerde que la amplitud es de 0.283. Los siguientes intervalos o clases ya son secuencias, ya va de 2.88 hasta 3.16. 3.16 es 2.88 más la amplitud en adelante. La siguiente columna es simplemente el punto medio de cada intervalo. ¿Cómo se determina? Sumando los extremos de cada clase, por ejemplo 2.6 más 2.8, ese resultado lo dividimos entre 2 y obtenemos 2.741667. La siguiente columna es la frecuencia absoluta de cada clase. La frecuencia absoluta es simplemente el conteo de los datos de la variable que entran en cada uno de los intervalos o clases. Por ejemplo, este 6 nos está indicando que hay 6 estudiantes que obtuvieron calificaciones de 2.6 hasta 2.88. El 10 nos está indicando que hay 10 estudiantes que obtuvieron calificaciones de 2.8 hasta 3.16. La siguiente columna es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? Dividiendo cada frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Por ejemplo, esta primera frecuencia relativa se obtiene dividiendo 6 entre 30. Ese resultado se multiplica por 100 y se obtiene el 20%, indicando que el 20% de los estudiantes obtuvieron notas entre 2.6 y 2.883. La siguiente columna es la frecuencia acumulada absoluta o frecuencia absoluta acumulada. Por ejemplo, para la segunda clase 16 nos está indicando que ese es el acumulado de las frecuencias absolutas hasta la clase número 2, es decir, 6 más 10, 16. Este 16 nos indica que hay 16 estudiantes con notas entre 2.6 hasta 3.16. Similarmente, en la siguiente columna es la frecuencia relativa acumulada. Como su nombre lo indica, es el acumulado de la frecuencia hasta la clase en que me encuentre. Por ejemplo, este 56.7 se obtiene del acumulado de la frecuencia 20.0, 33.3 más 3.3, indicando que el 56.7% de los estudiantes obtuvieron calificaciones de 2.6 a 3.45. Esto ha sido todo por hoy.
No olvides dejar tus comentarios y sugerencias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba otro video. Nos vemos.